Hola, ¿cómo estás? Espero que la gracia de Cristo sea contigo y toda tu casa en este día. Estamos contentos de grabar un video más acerca de el comentario del libro de Watchman Nee, el proceso del quebrantamiento del hombre espiritual, o más bien dicho, el quebrantamiento como una herramienta de edificación y de desarrollo espiritual. Quebrantamiento también del hombre exterior y liberación de su espíritu. Se puede decir de varias maneras en realidad. Y vamos esta mañana por acá en El Salvador, quizás tarde o noche o madrugada donde tú oigas este video, vamos a avanzar en el siguiente párrafo que dejamos ahí pendiente. La vez pasada hablamos un capítulo muy interesante, ya que hablamos de las situaciones difíciles del apóstol Pablo. Y creo que dejamos una tarea en 2 Corintios 12, donde se nos habla acerca del quebrantamiento en el cuerpo de Pablo, del apóstol, el cual 3 veces pidió a Dios que lo quitara de él, y Jesucristo le contestó, porque Dios oye las oraciones de su pueblo, y le dijo, no lo haré, porque eso cumple una función en el ministerio. Eso regula nuestro orgullo, eso regula eh, nuestra mansedumbre, regula muchas cosas. Disculpe si a veces voy a estar bebiendo agua o haciendo un acomodamiento en mi garganta porque hemos pasado un proceso gripal, pero gracias a Dios estamos con gozo y alegría aquí, sabiendo que la palabra de Jesús es medicina para todo nuestro cuerpo, y con fe vamos a hacer este video, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar. Así que eso es lo que hablamos de cómo Pablo pasó quebrantamientos difíciles. Aquel famoso versículo que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es una realidad que nosotros debemos entender, que Dios a veces utiliza procesos especiales para nuestra utilidad, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a buscarlo a Él, para poder confiar en Él plenamente, de que la obra de Dios y lo que queramos emprender en esta vida, pues no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Así que en esta ocasión, después de haber hablado de las veces que el mismo apóstol se sintió solo, se sintió desamparado y estuvo quebrantado de muchas maneras, tuvo que aprender a agarrarse de Dios en muchas áreas de su vida. Hoy vamos a hablar un poquito más allá en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Pero antes de leerlo, quiero leer el párrafo que está aquí en el folleto del libro de Watchman Nee. Dice, todo siervo del Señor tiene dos posibilidades para servir a Dios. La primera es que su hombre exterior nunca haya sido quebrantado y que su espíritu permanezca adormecido. O sea, no ha desarrollado fuerza espiritual y revelación. Tal vez tenga información en su mente, y así muchos le sirven a Dios con teología aprendida en el seminario, con inteligencia humana, mucha información, contrario a lo que el apóstol Pablo hizo en la iglesia de Corinto cuando dijo, me propuse ir a ustedes no con una información teológica o con apantallarlos en sus mentes para que dijeran, oh, qué gran orador, qué inteligente es Pablo, sino con demostración de que el Espíritu Santo realmente lo respaldaba. Porque si no hay unción, hermanos, en el ministerio no hay resultados profundos, ¿verdad? Solo va a haber una información académica de la Biblia, pero no va a haber un impacto en las vidas, ni sanidades, ni liberaciones, ni transformación. Así que por aquí más o menos vamos ya desglosando el primer comentario. Dice entonces Watchman Nee, esta persona no puede tener un espíritu liberado ni liberar el poder de Dios. Solo su mente y su parte afectiva estarán activadas. Si es una persona inteligente, dice, su intelecto estará muy encendido, muy activo. Creerá que con eso le está sirviendo a Dios de manera eficiente.
Y si es muy sentimental, dice, serán sus emociones las que aflorarán y estén muy activas. Como que dijéramos que alguien hace la obra del Señor a puro carisma o a pura intelectualidad humana. Esta clase de actividad ministerial, dice Watchman Nee, no puede conducir a nadie realmente a la presencia de Dios, mucho menos a una transformación, como ya hemos dicho. En segundo lugar, es posible que su hombre exterior no esté separado de su hombre interior. Cuando su espíritu es liberado, dice, viene mezclado con sus pensamientos. O sea, no ha logrado realmente conocer al Espíritu Santo, en otras palabras. Y entonces tiene una doctrina humano-espiritual o intelectual-espiritual. Viene una mezcla de sus propios pensamientos impuestos a la Biblia. O sea, no es la Biblia en sí la que le va guiando y dirigiendo, sino que él ya tiene un preconcepto de Dios y de las cosas de Dios. Quizás hasta pueda entender mal muchas cosas o elige qué creer de la Biblia y qué no creer, qué está vigente y qué no está vigente. Eso es parte de la ignorancia espiritual que a veces tenemos en cuanto a la revelación del Espíritu Santo, por no haber sufrido procesos de quebrantamiento o no haberlos aceptado como procesos de Dios, o sencillamente no profundizar en nuestra comunión con el Espíritu Santo, que es el intérprete de la Biblia, y es su unción la que le da poder a la palabra de Dios. Así que necesitamos conocer al Espíritu Santo en oración profunda para poder entender cuál es la voluntad de Él con respecto a las almas y a las personas o al ministerio que estamos ejerciendo. Así que viene mezclado, dice, su pensamiento y sus emociones, lo cual va a generar un resultado impuro. Esta clase de servicio produce en otros experiencias mezcladas e impuras también. Estas dos condiciones impiden que el creyente sirva al Señor de una manera apropiada. Mire qué interesante. Y para todo esto hay bases bíblicas, definitivamente. Vamos a ver Génesis capítulo 32, versos 24 al 28. Y lo que vamos a ver aquí a continuación es la historia una parte de la historia de Jacob, cuando ya él había recorrido bastantes experiencias y años de vida, pero de repente Jacob anhelaba que Dios lo bendijera, porque él llegó a reconocer que sin Dios y sin la bendición realmente y la aprobación de Dios, él no iba a lograr nada en esta vida. Así que su carácter iba a ser transformado por medio de una experiencia fuerte de quebrantamiento en su cuerpo, que iba a producir un cambio en su alma. Así que veamos ahí Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire qué tremendo, o sea, hasta el amanecer. El varón era un ángel, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió, mire qué determinación la de Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Esto es, el que lucha con Dios, o Dios lucha con él. Porque has luchado con Dios y con los hombres, le dice, y has vencido. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta escritura? Es algo muy interesante. Es un ejemplo de cómo, en un momento dado, Jacob reconoce que sin Dios no es nada y que él necesita la bendición definitiva de Dios para poder alcanzar gracia, misericordia y victorias en su vida. Así que en un momento dado en Peniel se encuentra con el ángel de Jehová y ahí lucha con él cuerpo a cuerpo, porque el ángel tiene la capacidad de corporizarse. Entonces luchan cuerpo a cuerpo.
Quizás comenzó con una plática, después fue acalorándose la cosa, hasta que al final Jacob dijo, yo no te suelto, no te vayas, hasta que desates, hasta que liberes esa bendición sobre mi vida que va a perdurar toda mi vida, hasta Génesis 50, ¿verdad? Que vemos cuando Jacob profetiza sobre sus 12 hijos, que son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Así que, pero ahí hay un detalle muy, muy interesante. El ángel le toca el muslo, dice, y se lo lesiona, se lo descoyunta, dice. Entonces Jacob, quiero que sepan que nunca más volvió a ser el mismo, nunca más volvió a poder correr igual o luchar o batallar igual, porque quedó lesionado físicamente. Y esa lesión física le quedó como una señal y un recordatorio de su debilidad, de su fragilidad para con Dios, de que necesitaba depender de Dios. Alguien dijo en una ocasión que Jacob ya no pudo volver a correr, así que dependió de Dios para las batallas siguientes, que Dios realmente lo iba a ayudar y a salvar. Qué tremendo, ¿verdad? Así es como vemos que en esta ocasión, en Jacob, se opera el quebrantamiento o parte del quebrantamiento que Jacob atravesó. Hubo muchas experiencias de transformación y de quebrantamiento en él. Pero lo interesante también es que le cambia el nombre. Y desde ahí es donde nace el nombre de la descendencia de Abraham, Israel. Le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Cambiaron las características del carácter de Jacob. Las características de su carácter tuvieron un cambio, sufrieron un cambio a partir de ese día. Muchos se preguntarán, ¿por qué Dios le cambia el nombre a algunos personajes? Y quiero decirles que realmente es un principio espiritual. Así como la conversión hace que un nuevo espíritu viva en nosotros, que es el Espíritu Santo, y nos inspire a seguir a Cristo, a buscar la palabra de Dios, a oír su voz, a congregarnos. Así también, realmente a todos se nos ha cambiado el nombre, hermanos. Llega un momento en que nosotros tenemos un encuentro con Dios y en ese encuentro realmente recibimos como dijéramos, una característica nueva que no estaba en nosotros antes, ¿verdad? Ahí hay un antes y un después del quebrantamiento. Es el quebrantamiento el que te va a cambiar el nombre, el que te puede cambiar las cualidades, la utilidad. Dios no va a destruir tu carácter, pero sí va a transformarlo para que tú puedas ser efectivo en la obra del Señor, para que tú puedas servirle a Él de corazón, para que le sirvamos con poder, con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, el día de Pentecostés, yo creo que hubo un cambio en los discípulos y recibieron el poder que Cristo les dijo, que tenía para ellos. Entonces, a partir de ese momento, hay una nueva cualidad espiritual en ellos. Es como que les cambió el nombre espiritual, porque para Dios los nombres describen la función, las características, las cualidades que una persona llegará a tener o la misión que tiene en esta vida. Así que el cambio del nombre es algo muy importante, sumamente importante entender que eso simboliza que uno ha cambiado, ha recibido, ha sido quebrantada la semilla exterior y ha recibido una cualidad nueva que antes no poseía, que por supuesto es Dios el que se la dio. Así que así nace Israel. En Jacob, en el quebrantamiento de Jacob, nace Israel. Así también la iglesia nació en el quebrantamiento de Jesucristo. Cuando fue crucificado, maltratado, cuando fue latigado, cuando sufrió por nosotros, cuando le clavaron la espada en el costado y salió agua y sangre. Ahí nació la iglesia, el nuevo nombre, podríamos decir, para la iglesia, para el pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así que es algo bien importante poder entender estas cosas.
También Watchman Nee menciona otro elemento que vamos a tocar por aquí. Y es de que a veces la persona, al no recibir este tratamiento de Dios, entonces sus pensamientos se mezclan y sus emociones con la obra de Dios o la palabra de Dios. Y dice Watchman Nee que esto genera algo impuro en la persona. Es decir, que no termina de hacer el cambio, la palabra en él, sino que está mezclándolo junto con sus ideas. Voy a poner un ejemplo. Alguien puede evaluar intelectualmente Hebreos 11, versículo 1, por ejemplo, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos han tratado de explicar este versículo en su forma, a su manera, sin entender el poder que tiene la fe, o el hecho de que la fe es confianza en Dios, implica comunión, implica obediencia, implica compromiso, implica saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Fe implica muchas cosas. La fe obra también por medio de la paciencia. Sí, la fe y la paciencia son dos elementos claves para que se dé una respuesta de Dios. Pero yo he escuchado a algunos explicar la fe de una manera tan humana, poniendo incluso ejemplos humanos o mezclándola con elementos terrenales y humanos, ¿verdad? Como un positivismo, por decirles así, ¿verdad? Pero la fe en realidad no es un positivismo, es confiar en Dios, es desarrollar confianza en Dios, es creerle a Dios lo que ha dicho o lo que te ha dicho a ti que va a hacer contigo. Y eso agrega otros elementos sobrenaturales y espirituales. Fíjese bien. Entonces, la gente muchas veces mezcla su pensamiento con los principios de la palabra de Dios, y lo que están provocando es como una doctrina impura, una doctrina humano-espiritual, o están ingresando, por decirlo así, su propia intelectualidad a la palabra de Dios. Realmente hemos sido llamados como cristianos no a adaptar a Dios a nosotros, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Nosotros tenemos que conocerlo a Él. Él ya nos conoce a nosotros, conoce nuestras habilidades y nuestras debilidades, conoce nuestras amarguras, nuestras heridas. Él conoce de qué cosas tenemos necesidad en el alma, en el cuerpo y en lo económico o en lo familiar. Pero realmente somos nosotros los que necesitamos allegarnos a Él para poder entender quién es Dios, quién es Jesucristo y cuál es la voluntad de Cristo para con nuestra vida. Y sobre todo, en un folleto así, que implica una preparación para que le sirvamos, necesitamos profundizar, ¿verdad?, acerca de el conocimiento del Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a transformar. Esta fluctuación, esto de que la persona se mezcla o da su enseñanza o su servicio a Dios en parte con habilidad humana o fuerza humana y en parte con habilidad espiritual, es natural en los niños en Cristo. Y es natural también que esto se dé de cuando en cuando por causa de que nos descuidamos de conectarnos con Dios o de la comunión con Dios íntima. También acordémonos que somos humanos y que siempre, aún en la profecía más limpia, hermanos, que haya, o en la predicación más hermosa, siempre hay un factor humano, ¿verdad? Somos imperfectos. Pero Watchman Nee se refiere no tanto a este punto de que siendo humanos somos imperfectos, sino al hecho de que mucha gente sirve a Dios sin revelación. Aquí quiero hacer un énfasis, sin revelación. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver ahí cómo es que se dan a veces estas mezclas, estas fluctuaciones. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 8. Mira qué interesante.
Dice, el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, la persona que no logra rendir su yo, no logra someterse a Dios completamente, o pone sus criterios mezclados con lo que debería obedecerle a Dios, y razona la Biblia, humanamente hablando, y quiere cumplirla con la fuerza humana. Eso significa este versículo, el hombre de doble ánimo, o sea, que un día está alegre y cantando y lleno de Dios, el otro día parece que el diablo se le metió, ¿verdad? Parece que está abatido por las pruebas y parece que ya no tiene fe y confianza en Dios. El hombre de doble ánimo será inconstante, dice aquí, en todos sus caminos. O sea, en todo lo que emprende, su mezcla de parte del deseo y de la revelación de Dios y parte de la carnalidad lo hace fluctuar, lo hace inconstante, lo hace inconsistente en todo aquello que él emprende para Dios. Qué interesante ver este ejemplo, ¿verdad? Así que Santiago tiene bien claro este asunto y nos está diciendo que la inconstancia de mucho pueblo de Dios viene porque un día andan conectados con Dios en el Espíritu y otro día andan en la carne, hermanos. Un día anda cantando alabanzas y otro día anda renegando de que Dios no le ha contestado. Como humanos cometemos muchos errores, ¿verdad? Y todos vamos a fluctuar en algún momento. No somos perfectos, no somos robots. Van a haber días grises en nuestra vida y van a haber días muy bendecidos y muy alegres en nuestra vida. Mas, sin embargo, el cristiano que tiene madurez y que va alcanzando madurez, tiene también equilibrio. Tiene equilibrio en su carácter, tiene equilibrio en su fe. No lo va a ver usted que hoy anda confiando en Dios y alabando a Dios y mañana dice que el Evangelio es mentira y que las cosas de Dios son mentira y que las promesas de Dios quizás nunca se van a cumplir. No puede ser. Ahí, cuando estamos así, es porque no hay una revelación, sino una mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Quiero decirte también que la revelación da una estabilidad al ser humano. Jacob llegó a ser más consistente y más estable con Dios y con las promesas de Dios después del quebrantamiento. Abraham también llegó a ser consistente. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente que tenga convicción y consistencia en la vida cristiana, ¿verdad? Eso es algo muy primordial. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo, tú busca gente fiel, busca hombres, le dijo, fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Pero no está hablando tanto de que van a ser locutores, que van a ser doctores en teología necesariamente, qué bueno que puedas estudiar, ¿verdad? Y sacar un título, pero eso no te hace espiritual. Ni los años que tengas en una iglesia realmente te hacen espiritual. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto siendo pastoreado por el mejor pastor y profeta, el hombre de Dios, Moisés. Y de la mayoría de ellos dice la Biblia que Dios no se agradó. Así que si hubiera sido por tiempo, 40 años, imagínate, hubiera sido suficiente para que ellos maduraran, crecieran, cambiaran y llegaran a ser espirituales. Pero la mayoría de ellos, dice la Escritura, que nunca llegaron a entender el plan de Dios y a ser espirituales. Y por ser carnales es que no entraron a la tierra prometida. Y solo entró Josué, Caleb y la nueva generación de niños que nació. Así que, ojo a eso, ¿verdad? No solamente por ser miembro de una congregación por años vas a ser espiritual, vas a ser maduro, o porque tenés el carnet de diácono, o porque sos auxiliar del pastor, o vas a andar a la par de los profetas, entonces tú también pues vas a tener conciencia espiritual, madurez, crecimiento. No, todo esto tiene que ver con la actitud que tengas ante las diversas circunstancias que Dios traiga a tu vida. Si tienes la actitud de que Dios está tratando contigo y te quiere transformar, entonces tú vas a lograr el crecimiento a través de la prueba y de la adversidad.
también a través de la enseñanza buena de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Entendiendo como sana doctrina no una denominación, sino la doctrina de Cristo. Esa es la sana doctrina, la doctrina que Cristo heredó a los apóstoles, descrita en todo el Nuevo Testamento. Dios es la sana doctrina. Su Hijo es el representante de sus deseos y de sus principios. Y los apóstoles terminaron de recibir esa revelación de la voluntad de Dios para todo aquel que en Él cree. Así que vamos a dejar hasta aquí este video y en el siguiente vamos a seguir tocando otros elementos muy interesantes que tienen como título El Espíritu de Dios es el único capaz de impartir vida espiritual. Que Dios te bendiga en este día. Gracias por estar con nosotros y ver nuestro canal. Compártelo con quienes tú quieras y consideres que valoren estas enseñanzas. Bendiciones.